Muy buenas tardes. Bueno, a los señores organizadores, mi sincero agradecimiento por la invitación a formar parte de este grandioso evento y también mi saludo para todos los colegas o futuros colegas que están participando de este diplomado sobre el nuevo Código Procesal Penal, que bueno, de nuevo no tiene mucho ya en realidad, ¿no? Hay muchas cosas que ya conocemos, que hay que profundizar, por supuesto, sobre los cuales hay que debatir también, pero este tipo de eventos justamente son los que nos van a permitir conocer un poco más y acercarnos siempre a los conceptos y a las instituciones correspondientes para una mejor aplicación de la norma procesal en este caso. Bien, voy a compartir en este momento los PPTs. A ver. Quiero informarles también si en algún momento, por favor, aprecian algún error en cuanto al audio, a la imagen, por favor, me lo hacen saber para poder continuar sin inconvenientes la ponencia. Muy bien, creo que ya estamos acá ya. Ok. Bien, como ha sido anunciado, quien habla es el abogado Fran Valle Odar. Tengo a mi cargo el tema de hoy día en este diplomado referido al juicio oral. En cuanto a esta etapa de juicio oral, he creído por conveniente hacerla un poco más dinámica, aterrizarla un poco en la jurisprudencia sobre todo, para efectos de ir con pronunciamientos específicos de la Corte Suprema sobre los puntos, digamos, más importantes o quizá un poco problemáticos que se dan incluso en la actualidad en esta etapa de juzgamiento, ¿no? Pues bien, he seleccionado un grupo de jurisprudencias que me parecen interesantes destacar y compartir con ustedes a efectos de quizá generar un debate, una conversación. Y por favor, en el transcurso de la ponencia, si tienen alguna duda, algún comentario que formular, sin inconvenientes, me lo realizan y la podemos absolver en el acto. Por supuesto, no es mi afán irme a todos los espacios, a todos los artículos referidos al juicio oral, en tanto y cuanto el tiempo no alcanza tampoco, pero sí considero puntos muy específicos para tratar el tema que vamos a abordar hoy día de manera un poco más práctica, como les digo, aterrizando un poco en la jurisprudencia. Bien, respecto a los principios que informan el juicio oral, los principales, por supuesto, son la oralidad, la publicidad, la contradicción, la inmediación, pero en cuanto a la oralidad, que digamos es uno de los puntos más importantes o los principios más importantes referidos a este modelo procesal penal, a este sistema relativamente nuevo, del Código del 2004, el Código Procesal Penal del 2004, se ha realizado también una serie de eventos sobre el tema de las técnicas de litigación oral, que no tan solo, por supuesto, es a nivel de juicio oral, ¿no? Veo que también un poco lo enfocan en esta etapa, pero también es interesante, sobre todo, analizarlo desde el punto de vista o enfocarlo también en las audiencias previas, ¿no? Para el caso que nos ocupa el día de hoy, la oralidad es un punto bastante importante, digamos el central, para todo el transcurso de las sesiones del juicio oral, porque sabemos pues que lamentablemente en nuestro sistema un poco atortugado, no se dan pues en una, dos o tres sesiones, que sería lo ideal, ¿no? Por supuesto, sobre todo en casos que no son tan complejos, ¿no? Que no son tan complicados, que no tienen delitos, digamos, que implican una rigurosidad sobre su evaluación en los elementos configurativos y sobre los temas probatorios, ¿no?
Y por supuesto en los casos complejos no se podría avisorar pues audiencias cortas y breves y cercanas en fechas para terminarla rápido, ¿no? Normalmente los juicios orales suelen demorar mucho, suelen demorar meses, a veces años, dependiendo del caso. Entonces, la oralidad se vuelve un punto importante de inicio, incluso desde los alegatos orales iniciales de apertura hasta los alegatos finales, que es donde es la cúspide, donde todos los sujetos procesales o las partes procesales, fiscalía, la defensa misma, los actores civiles o el tercero civil, de ser el caso, exponen de manera oral y también en todo el transcurso del mismo juicio, ¿no? Nos da justamente esta facilidad de advertir de manera oral y sin mayor trámite burocrático, podríamos decirle, documentario, que era, digamos, una situación muy propia del modelo anterior, en muchas cosas, ¿no? En muchas cosas era muy propia el tema de realizar documentos e ingresarlos, y si esto no ocurría, es como si no hubieras ingresado ningún pedido, ¿no? Hoy en día, pues la oralidad es, digamos, lo ideal que debe ocurrir, pero tampoco debe confundirse con lectura, ¿no? Si ustedes tal vez habrán podido apreciar en algunos alegatos iniciales, incluso alegatos finales, se da con cierta frecuencia, al menos es lo que he podido observar, sobre todo en alegatos iniciales a nivel del Ministerio Público. Se puede observar pues situaciones de lectura, ¿no? Donde incluso le dan una lectura íntegra casi adecuándolo, por supuesto, a los alegatos referido a la acusación, ¿no? Que por supuesto ya no es la etapa, pero más o menos que lo adecúan a los alegatos preliminares y ocurre una mera lectura, ¿no? Sin tener en consideración que en el curso del debate del control de acusación, a veces ocurren aclaraciones, precisiones, que ya no son propias de un documento ingresado, sino que ocurren justamente en el calor del debate mismo del control de acusación, ¿no? Y que, como es propio en un auto de enjuiciamiento, no se precisan tantos detalles sobre lo mismo, ¿no? Se supone que las partes ya lo conocen, se supone que las partes han hecho sus anotaciones y eso va a ser materia de juicio oral. Pero a veces ocurre un cambio de fiscal y el fiscal nuevo que ingresa, que a veces ingresa el mismo día, a veces va y lee su requerimiento acusatorio adecuándolo nada más a alegatos. Hay que desterrar esa situación, por supuesto es un tema que ya le corresponde a la Fiscalía, también a las defensas, por supuesto, si en caso también van a lecturar documentos. No es esa la idea de este modelo procesal. La idea de ir a oralizar es hacer peticiones concretas, ¿no? Exponer ideas concretas y precisas sobre los hechos, sobre las pruebas y la información necesaria que va a ser incorporada a, digamos, a los jueces, ¿no? Que son finalmente los que van a decidir. Entonces, esa es un poco la idea de la oralidad en sentido práctico, ¿no? La publicidad, fíjense ustedes, a raíz de este tema de la pandemia y el distanciamiento social que hasta la fecha subsiste y que aparentemente tiene por lo menos para un año más, según lo que puedo ver, lamentablemente va a ser así, pero ha traído cosas buenas, ¿no? No todo es malo, no todo es nocivo de lo que ha traído la pandemia, sino que ha traído algo bueno, por lo menos en el proceso penal, en cuanto a la virtualidad, ¿no? Así como estamos hoy día exponiendo estos temas, también ocurre mucho que las audiencias, casi todas las audiencias, se realizan así, de manera virtual, a través del Google Meet. En este caso estamos con el Zoom, pero el Google Meet es una aplicación muy parecida, ¿no? Es muy parecida, también tiene casi las mismas características. La diferencia con la publicidad
en este cambio a raíz de la pandemia y que resulta interesante mencionarlo, importante mencionarlo, es que cuando se daba en el modo presencial, por ejemplo, siempre estaba abierto al público, ¿no? Ustedes habrán podido observar que las audiencias en los juzgados estaban con puerta abierta, salvo casos de violaciones, por ejemplo, ¿no? Ahí sí hay ciertas restricciones, pero en la mayoría de casos las puertas son abiertas, puede ingresar cualquiera, un estudiante de derecho incluso, para poder observar las audiencias, ¿no? En este caso los juicios orales. En mi caso, como estudiante, yo también realizaba esas visitas a algunos juzgados para justamente ver en la práctica cómo se aplicaba el derecho penal y procesal penal, ¿no? Que es, por supuesto, muy distinto a la teoría que nos enseñan en la universidad. Y justamente te da esos datos importantes, interesantes, para efectos de que conozcas desde la práctica un poco la aplicación del derecho. Pero en la virtualidad, ¿cómo hacemos para aplicar el principio de publicidad, esto de las puertas abiertas? Si es un modo virtual y el enlace, por ejemplo, a veces a mí me llega un día antes, una que otra vez me ha llegado una semana antes, ya con asistentes un poco más precavidos de repente, el enlace, el link para ingresar a la audiencia, a veces 5 minutos antes, pero el punto es que nos llega tan solo a los sujetos procesales, ¿no? A los abogados, al fiscal, al actor civil, todas las partes, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, un estudiante de derecho quiere ingresar a ver una audiencia, que, por ejemplo, no es de violación sexual y es, digamos, un delito de corrupción, ¿no? Por ejemplo, que sí podría verlo cualquiera. ¿Qué hace ese estudiante de derecho que está ávido de conocer en la práctica la aplicación del derecho? Ustedes podrán decir, bueno, pero tiene el canal Justicia TV, ¿no? El canal Justicia TV que por supuesto ofrece precisamente este principio de publicidad en su plenitud, ¿no? Cualquiera lo puede ver, incluso está grabado ahí, lo puedes observar cuando tú quieras, lo puedes guardar, lo puedes descargar, en fin, te da toda esa facilidad. Pero cuando se trata de otros casos, sabemos que en Justicia TV tan solo transmiten los casos más emblemáticos, como así le llaman, los casos más sonados, un poco más mediáticos, ¿no? Pero en otros tipos de casos que uno quiere observar, no pueden ingresar. ¿Por qué? Porque los links no están publicados, por ejemplo, en la página web del Poder Judicial o en las páginas de Facebook de las diferentes cortes. Un ejemplo que sí me ha parecido importante es el ejemplo de la Corte del Santa. He visto que en la página de Facebook de la Corte del Santa no solo publican una relación con las audiencias que tienen en la semana, sino que además colocan los links para ingreso, que cualquier público, independientemente si es o no es estudiante de Derecho, podría ingresar. Por supuesto que tiene que haber un filtro mínimo, ¿no? Y ya le corresponderá a la persona encargada, algún asistente jurisdiccional, para que haga el filtro mínimo y, por ejemplo, también en el sentido de que entre o ingrese desconectado de la cámara y desconectado o con el micrófono apagado y la cámara apagada, ¿no? Para efectos de que no haya ningún inconveniente, ninguna interrupción. Pero me parece una práctica bastante loable, bastante interesante y que aplica a plenitud el principio de publicidad. Yo espero que en el futuro más próximo, por supuesto, todas las demás cortes sigan ese ejemplo y lo apliquen también, no con las restricciones, con los filtros mínimos que tiene que haber, por supuesto, pero debería ser también ya una política que venga desde el Poder Judicial, desde la presidencia del Poder Judicial. Luego, la contradicción. Por supuesto que en el juicio oral se da mucho el tema de exponer, de argumentar y contraargumentar en el mismo acto, ¿no? Esto es lo que permite y por supuesto el juez es quien va a controlar justamente las posiciones encontradas de las partes sobre un punto en concreto, ¿no? Los alegatos, por ejemplo, o las incidencias que ocurren en el transcurso del juicio oral, que a veces se pueden plantear nulidades, observaciones a algún documento probatorio o algún órgano de prueba.
¿no? Sobre algún tema del procedimiento mismo. Esas incidencias que se van planteando en el mismo juicio oral son orales y por supuesto tiene que existir un argumento y un contraargumento de las dos posiciones, Ministerio Público y Defensa, y si es que existe alguna otra parte como actor civil y también el tercero civilmente responsable, también realizarán sus argumentos, sus fundamentos respectivos, ¿no? La inmediación, fíjense ustedes, sobre este punto hay una situación un poco que da para analizar con más detenimiento, en tanto que la inmediación, por supuesto, en el modo presencial, digamos que no hay ningún problema, ¿no? Nunca lo hubo hasta antes de la pandemia. Quizá alguna que otra vez con el tema de hacer por videollamada, por WhatsApp, el tema de la declaración de algún perito, de algún testigo, que ocurría de vez en cuando, y no había ningún inconveniente, al menos que yo sepa de alguna situación en concreto, o que sea una situación crítica, nunca existió, ¿no? Digamos, contradecir o de cuestionar ese tipo de prácticas, salvo contadas excepciones. Y sobre esas excepciones, por ejemplo, en las que así ha habido cuestionamientos, la Corte Suprema ha entrado a tallar y se ha pronunciado en ese sentido. Fíjense ustedes, aunque esto se trata, estos dos recursos de nulidad que les voy a presentar, se tratan de el modelo anterior, pero son totalmente válidos para aplicarlos en el actual modelo. Y ya, digamos, empezaba la discusión sobre el tema de la inmediación a través de medios virtuales, ¿no? Precisamente estas jurisprudencias permiten, de alguna manera, poder aclarar ciertos puntos, ciertas problemáticas. Y fíjense ustedes, en este recurso de nulidad 999-2016 Loreto, en este recurso de nulidad se deja establecido el tema de la videoconferencia y dice pues que no lesiona el principio de inmediación, pero hace una precisión muy importante de cara a una aplicación debida, precisamente de los medios aplicativos virtuales, ¿no? De la videoconferencia en específico. Y señala que si es que se va a realizar una videoconferencia sobre algún acto procesal en el juicio oral, como mínimo se le tiene que permitir la conferencia previa entre el abogado y el procesado. No da mayores detalles, pero vale precisamente esta afirmación categórica de la conferencia previa entre defensor y patrocinado, que es por supuesto una situación que en el modo presencial se da sin ningún inconveniente. Estás en el juicio oral, de repente como abogado defensor público, y recién te han designado, no has podido, nunca conociste al imputado, al acusado, pero en ese acto pides algunos minutos para poder conversar previamente con él, ajustar de repente algunas situaciones sobre la defensa, y haces una conversación en privado con esa persona. Pero ¿qué ocurre en un medio virtual? ¿Cómo haces esa conversación en privado si así como estamos en este momento, todo lo que yo converse con uno de ustedes lo van a escuchar todos? Entonces, lo ideal, por supuesto, es que adecuemos esta situación, esta regla, a que se suspenda por breves minutos, los minutos que requiera razonablemente el defensor, para conferenciar con su patrocinado sobre el acto procesal específico o sobre todo el juicio oral que se va a llevar a cabo de inmediato, ¿no? Y que esa conversación sea en privado. Por ejemplo, que le puedan otorgar un teléfono al imputado que de repente está detenido, está en prisión, para que pueda conversar en un ambiente sin que nadie más lo pueda escuchar y pueda conversar sin problemas con su abogado defensor. Esa situación es algo que se tiene que hacer en base también a el respeto irrestricto al derecho de defensa. Otro recurso de nulidad que va más o menos en la misma lógica es el recurso de nulidad 795-2018 Cajamarca. Y no es tan distante temporalmente, no es más o menos de enero del 2019, y aquí pues hace también la precisión de que no se vulnera el principio de inmediación.
e incluso va un poco más allá, ¿no? Dice que se puede hacer partes del juicio oral con videoconferencias. Recuerden ustedes que hasta antes de la pandemia, excepcionalmente se hacían videoconferencias, por ejemplo, con algunos peritos o uno que otro testigo. En mi caso me ha pasado varias veces que los peritos no podían asistir, porque claro, los llaman de todos los juzgados y muchas veces no se lleva a cabo la audiencia en el día que se le había fijado y se le reprograma una y otra vez, ¿no? Entonces, para que no esté viajando constantemente, porque muchas veces ya no se encuentra en el lugar donde hizo la pericia, se le hace por videollamada, ¿no? Y sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Pero ir más allá, en esta jurisprudencia se va un poco más allá y dice, habla de hacer más partes del juicio oral, más actuaciones procesales del juicio oral por videoconferencia, eso está permitido. Y también sobre el tema de la presencia virtual del juez. Fíjense ustedes, ya hace una aproximación un poco más interesante del asunto virtual sobre el tema de los juicios virtuales. En este caso en específico, había ocurrido sobre un juez que no pudo concurrir a juicio oral en alguna fecha y tuvo que hacerlo por videoconferencia para efectos de que no se quiebre el juicio oral, ¿no? Y eso fue cuestionado por la defensa y llegó hasta la Corte Suprema y señaló que esto estaba totalmente permitido, incluso cuando no estaba regulado de manera específica en la Resolución Administrativa 4/2014 que regía hasta ese entonces, ¿no? Porque hay que recordar que a raíz de la pandemia ya se han emitido otros documentos normativos respecto a, por supuesto, la viabilidad de un juicio virtual completo, ¿no? Ya no parcial o con pequeños actos procesales virtuales, sino por completo. Les quiero traer también un asunto de la Corte Suprema colombiana que ha precisado tres criterios muy interesantes y por los cuales me parece importante traerlos acá para conversar con ustedes. Sobre el tema de las audiencias virtuales, nos fija tres condiciones para que esto se pueda llevar a cabo sin que exista algún cuestionamiento o algún vicio de nulidad precisamente en este tipo de juicios por medios tecnológicos. El primero, que es referido al acceso, ¿no? Por supuesto, se tiene que tratar de que las partes procesales tengan acceso a Internet. De eso se trata, ¿no? Sin acceso a Internet, por supuesto que no podría llevarse a cabo ningún tipo de audiencia. Pero, ¿qué pasó acá? Sucede que en este caso de la Corte Suprema colombiana, una casación civil, ocurría una audiencia donde el abogado era una persona ya adulta mayor, me parece que tenía algo de 60 y tantos años, y por supuesto no tenía tanta familiaridad con los medios tecnológicos. Y hay que ser un poco sinceros, creo que ninguno de nosotros ha estado tan preparado tampoco para estos aplicativos. Es cierto que teníamos cierta cercanía con los medios tecnológicos, pero al menos desde mi experiencia, yo nunca o una que otra vez habré visto el uso del Google Meet, el Zoom, por ahí que escuchaba, pero nunca para una audiencia, ¿no? Y no, la verdad es que nunca lo usé. Entonces era un poco complicado el uso porque desconocías la forma de manejarlo, ¿no? Y por eso va un poco más el criterio de esta Sala Suprema colombiana en fijar que también se tiene que prever el tema del manejo y la familiarización de los medios tecnológicos, ¿no? Es decir, de que precisamente la sala, el juzgado, se asegure que primero las partes tengan acceso a Internet, segundo, que se puedan manejar los aplicativos correspondientes y la familiarización de estos medios tecnológicos. ¿A qué se refiere un poco? El tiempo, ¿no? Por supuesto, no nos podemos imaginar que al inicio de pandemia, para hacer una audiencia virtual, se fije de un día para otro una audiencia virtual de estas características en un abogado que tiene 65 años, que por supuesto es un poco más complicado el manejo de los medios tecnológicos. Eso va a ser una limitación al derecho de defensa de su cliente.
Entonces, esa situación ha sido advertida por la Sala Suprema colombiana. Y también el expediente. Se le tiene que facilitar el expediente al abogado defensor en este caso para que precisamente pueda hacer un uso efectivo del derecho de defensa. Y aquí cabe la pregunta, la digitalización, que es un gran problema. Cuando son casos pequeños, me ha pasado que la digitalización de los expedientes, digamos que no es mucho inconveniente, ¿no? Pero cuando son casos un poco más extensos, de 2, 3, 4, 10 tomos, casos de corrupción, casos de crimen organizado, el tema de la digitalización del expediente sí es un problema, ¿no? Es un problema logístico, pero que también impacta en las defensas de todos, ¿no? Sobre todo las defensas de los imputados, porque ocurre el caso en que, por ejemplo, no tengas o recién haya designado el imputado un abogado defensor privado para su audiencia de juicio oral, que por ejemplo empieza en estos días, y por supuesto el abogado lo que va a necesitar de inicio es el expediente. Por supuesto muchas veces el imputado no lo tiene, ¿no? O lo tiene muy incompleto. Entonces tiene que solicitarlo a Fiscalía o al Poder Judicial o a ambos para efectos de economizar tiempo. Pero esta facilitación ocurre con ciertos retrasos, ¿no? Y a veces con ciertos inconvenientes también, ¿por qué no decirlo? El tema de la digitalización es una situación que tiene que superar el Poder Judicial y también el Ministerio Público, ¿no? De inicio, por lo menos yo espero que los casos de ahora estén digitalizados todos, ¿no? Los que empezaron ya a raíz de la pandemia, espero que estén digitalizados. He visto algunos, sí, que sí lo están, e incluso en casos de corrupción, he podido observar que sí los tienen digitalizados. Yo he pedido copias, por ejemplo, al Ministerio Público sobre casos a los que recién me apersonaba, y me los han facilitado sin ningún inconveniente en digital, a mi correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Pero esto también debe pasar por un tema de logística que tiene que incorporar el Ministerio Público como institución y también el mismo Poder Judicial para efectos de efectivizar esto y también hacerlo un poco más rápido, ¿no? Luego, cabe la pregunta acá, ¿existe la necesidad de un software especial para el Ministerio Público, para el Poder Judicial sobre estos temas? Fíjense, yo creo que sí. Yo creo que sí es sumamente necesario, porque, por ejemplo, para las audiencias, nosotros estamos haciendo audiencias con el aplicativo Google Meet, como les digo, pero, por supuesto, este es un aplicativo privado, ¿no? No es del Estado, no tiene los filtros del Estado. El Estado dudo mucho que haya hecho los filtros necesarios para que se pueda utilizar este aplicativo. Me imagino que a lo más habrán realizado temas sobre la efectividad de la aplicación, pero más no sobre temas de seguridad informática, ¿no? Entonces, el tema de seguridad informática es una situación también importante, y también sobre la situación de adecuarlo precisamente también a la dinámica y a la forma en que se realizan las audiencias en sus diversas etapas, ¿no? Sobre todo en el Ministerio Público también, que si bien es cierto, no hay audiencias ahí, pero sí hay diligencias como las declaraciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en esas situaciones hay que, por supuesto, la necesidad de que exista un software especial por parte de estas dos entidades para efectos de realizar debidamente las actuaciones. Fíjense ustedes, hay una situación que me ha ocurrido no hace mucho, el tema de exponer o, digamos, que se reproduzca un video de una cámara Gesell, ¿no? Hay todo un tema burocrático que no lo puede simplemente hacer el asistente, sino que tienen que pasarlo a informática, y informática todavía tiene que reproducirlo. Fíjense ustedes todo este trámite que tiene que hacer, ¿no? La verdad me parece un poco excesivo. Bastaría pues con que den las conformidades los jueces aunado al
al asistente jurisdiccional que también tendría que tener una suerte de inducción para que pueda realizar precisamente esa reproducción de el video de cámara Gesell en este caso, ¿no? De ahí parte también mi afirmación de una necesidad imperiosa de algún software especial para este tipo de procedimientos. Bien, continuando. Fíjense ustedes, hay una situación también interesante sobre el tema de diferenciar, me parece importante diferenciar esto del receso, suspensión e interrupción del juicio oral. Mucho se utiliza como sinónimos a veces. Muchas veces ustedes habrán de repente podido escuchar en alguna audiencia en la que termina, digamos, la declaración, el examen del imputado, el examen de la agraviada, y por falta de tiempo, porque tienen otra audiencia, señalan una suspensión, dicen, ¿no? Cuando en realidad debería señalarse un receso. Pero fíjense ustedes, ¿qué dice la Corte Suprema sobre estos temas? En la casación 1469-2018 Tumbes, emitida hace poquito, yo también la he compartido en mis redes sociales, habla precisamente de esta diferenciación, ¿no? Muy interesante la casación, y va a ser, o es un aporte ya interesante para efectos de, digamos, hablar con un poco más de propiedad sobre estos conceptos. Y sobre el receso de las actividades del juicio oral, que está regulado en el artículo 356.2 del Código, habla de que cuando señalamos receso es por cuestiones de que la cantidad de las actuaciones ya no nos permite continuar el mismo día, ¿no? Por supuesto, no por otras razones, ¿no? Entonces, como hay varias actuaciones y por el tiempo que se ha fijado del juicio oral, o porque tienen otras audiencias, ya no puede continuar el juicio por cuestiones de tiempo, se hace un receso, pero ese receso no podría ir más allá de 1 o 2 días. Ese es el máximo para los recesos, ¿no? Si es que ya se trata de otras causales que son tasadas, ya hablamos de suspensión. Y la Corte Suprema, cuando habla de suspensión en esta misma casación, habla de causas tasadas. Artículo 360, entre los incisos 2 al 5. ¿Cuáles son esas causas tasadas para poder hablar de una suspensión del juicio oral? Enfermedad, fuerza mayor, caso fortuito o cuando el código específicamente lo disponga. Enfermedad, por ejemplo, no sé, se citó a un perito, pero sucede que informaron que él se encuentra enfermo, ¿no? Entonces, se pide una reprogramación, ¿no? Que se continúe para otra fecha. Está totalmente justificado que se suspenda en ese acto el juicio oral para otra fecha, ¿no? Que normalmente lo fijan para el 6º o 7º día que se tiene como plazo, ¿no? Porque ustedes saben que la suspensión no puede ir más allá de 8 días. En el día 9, días hábiles, por supuesto, ya se está hablando de una interrupción, lo que es conocido como quiebre del juicio oral, ¿no? Entonces, solo en esas circunstancias se puede hablar de suspensión por estas causas tasadas que le digo, o si es que se va más allá de los 8 días, ya hablamos de quiebre. Pero fíjense ustedes, a raíz de estos temas, mucho se da en los casos de que fijan para el 6º y el 7º día. ¿Y por qué, dirán ustedes, no fijan a veces para el 8º día, ¿no? Ya que está permitido por la norma y ese hasta el máximo, ¿no? Bueno, una razón muy sencilla, a veces ocurren imprevistos, ¿no? Ocurren imprevistos y por esas situaciones es que se deja un día más de espacio para, ante cualquier imprevisto, poder continuar al día siguiente. Esta situación de las suspensiones, del quiebre y la pandemia nos trae una situación muy interesante. Cuando empezó la pandemia y se emitieron los decretos de emergencia para el tema de la inmovilización social, el distanciamiento social, y por supuesto con ello se generaba la imposibilidad
de llevar a cabo audiencias. Ustedes recordarán que se pasaron varios meses hasta que iniciaron ciertas audiencias, ¿no? Al inicio de la pandemia, las únicas audiencias que se podían realizar eran las audiencias con reo en cárcel, ¿no? Por supuesto, de prisiones preventivas, por ejemplo. Pero, ¿cuáles fueron las directrices, las normas que se emitieron para efectos de ver estas suspensiones tan prolongadas? El tema de la paralización de los plazos procesales, ¿no? Por supuesto, esto no implicaba que no se puedan computar los plazos de detención, ¿no? Eso es imposible. Se hizo una aclaración después, aunque en realidad no era necesaria. Se suponía que los plazos respecto a las detenciones siempre van a seguir su curso, no importa lo que pase, ¿no? Eso ya no son problemas que se les pueden atribuir al imputado o a su defensa. Y mientras eso no ocurra, el plazo de prisión preventiva o por condena siempre se va a computar en días calendario, ¿no? En días normales, naturales. Pero cabía acá la pregunta si es posible la suspensión del juicio por causas de la pandemia. Es decir, los decretos para el tema de la suspensión de plazos empezó más o menos el 16 de marzo de este año, si no me equivoco. Y en esa lógica, muchos juicios no se pudieron llevar a cabo. Entonces, algunos casos sucede que emitieron algunos decretos, algunos autos, señalando que se suspendía el juicio oral hasta, por ejemplo, un mes después, 2 meses después. Ha ocurrido eso, incluso lo he podido ver acá también, en los casos que tengo. Por supuesto, el tema de la pandemia no puede ser una causa de suspensión del juicio oral. En principio, desde mi perspectiva, porque esta situación de la suspensión, como ya ustedes han podido observar en la lámina anterior, no puede ser más allá de los 8 días. La norma no prevé un plazo adicional ni extensivo, ¿no? No se puede estirar ese plazo ya, por más situación imprevista que haya, ¿no? Entonces, sobre todo por una situación muy específica. En el recurso de nulidad 544-2019 ANCASH, se da una situación muy interesante sobre el tema de por qué suspender tan solo hasta por 8 días hábiles. El tema de la retención en la memoria de las actuaciones. En esta casación se hace esa precisión. Esa es la lógica un poco de no irse más allá de los 8 días. La memoria, por supuesto, es frágil, somos humanos, los jueces también son humanos, y en consecuencia, ir más allá de los 8 días hábiles implicaría justamente que olviden ciertas actuaciones, a que no recuerden con exactitud lo que ha pasado en el juicio oral, si ya de por sí estar de una semana hacia la siguiente ya implica precisamente olvidarse de ciertos detalles, más aún si tenemos en cuenta que los jueces ven muchos casos en el día, ¿no? En la mañana, en la tarde, a veces se van hasta la noche. Entonces, esa situación hace precisamente justificable que no se vaya más allá de los 8 días. Y no importa que sea la pandemia y no importa que hayan emitido ciertos decretos de suspensiones de plazos procesales, eso no aplica para un juicio oral, precisamente por el tema de la retención de memoria, ¿no? Esta situación, desde mi perspectiva, justifica que no se vaya más allá de los 8 días y en cualquier juzgado que haya suspendido el juicio oral por situación de la pandemia más allá de los 8 días, ese juicio, para mí, ya está quebrado. Y yo recomendaría a los colegas, si tuvieran ese tipo de casos, a que interpongan los recursos respectivos para precisamente nulificar ese juicio oral. Acá incluso ya ha habido pronunciamientos. Justamente en ese sentido, hace poco también he podido ver algunos. Otra situación que se genera sobre estos temas es cómo queda el cómputo de la prescripción. ¿Se suspende o no se suspende? Las normas administrativas emitidas con este tema han señalado que sí se suspenden los plazos prescriptorios, ¿no? Hay
posiciones, por supuesto, a favor y en contra, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, el profesor Nakazaki, el doctor César Nakazaki, en una audiencia de juicio oral en el caso de los Sánchez Paredes, de repente ustedes conocerán, en ese caso se dio una discusión interesante, ¿no? Sobre si se podía suspender o no los juicios por el tema de la pandemia, y mencionaron un tema de la prescripción, ¿no? El profesor Nakazaki, fiel a su estilo, señaló que sí se suspendía, ¿no? Porque, si bien es cierto, se trata de una norma administrativa, pero esta norma administrativa tiene origen en una ley dada por el gobierno, ¿no? Entonces, como tiene su origen dada en una ley por el gobierno y esa ley del Ejecutivo es precisamente quien delega las facultades al Poder Judicial para legislar en ese aspecto, es precisamente lo que le da el rango de ley a esa norma administrativa y en consecuencia sí se pueden suspender los plazos tal cual lo señala, ¿no? Sin embargo, hay otra postura, precisamente en el otro extremo, señalando que como no se trata de una ley en específico, sino de una resolución administrativa del Poder Judicial, entonces no tiene fuerza de ley y en consecuencia no podría suspender los plazos para efectos del tema de la prescripción. Pero fíjense ustedes, lo que yo considero es un tema más práctico, ¿no? Yo creo que si la pandemia ha entorpecido ciertas actuaciones, ciertas audiencias o ciertos actos procesales del proceso mismo o del juicio oral en este caso, si ha incidido en eso la pandemia, el aislamiento social, yo creo que por supuesto sí se tendrían que suspender los plazos referidos a la prescripción. Pero si esto nunca ha ocurrido y, por ejemplo, incluso cuando inició la pandemia hasta la actualidad, el proceso ha seguido su curso de manera normal, entonces no tendría por qué suspenderse los plazos prescriptorios. La situación está en que exista alguna suerte de interrupción, alguna suerte de modificación por parte de los efectos de la pandemia en el proceso. Si no hay ningún efecto que recaiga en el proceso mismo producto de la pandemia, entonces considero que no tendría por qué aplicarse la suspensión de plazos de prescripción. Por supuesto, esta es una situación que tendría que analizarse caso a caso. Otra pregunta que puede surgir interesante es si se puede deducir alguna excepción, por ejemplo, una excepción de cosa juzgada, improcedencia de acción, que son propias de la etapa intermedia, la etapa preparatoria en el juicio oral. ¿Puede hacerse esto? ¿Qué nos dice la Corte Suprema? Pues bien, miren, en la casación 1618-2018, Guaura, de agosto de este año, hace poquito, sucedió un caso ciertamente interesante, ¿no? En este caso que inició en Guaura, el colegiado de ese lugar decidió aceptar una excepción de cosa juzgada que había formulado la defensa, ¿no? Y la resolvió a favor de la defensa, la declaró fundada, luego fue en apelación, fue confirmada y esto finalmente llegó hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema, por supuesto, haciendo un análisis sistemático de la norma, señala que ninguno de los artículos referidos al tema de las excepciones y por principio de legalidad procesal, ninguno de ellos señala o habla o desliza siquiera la idea de poder interponer alguna excepción a nivel de juicio oral, ni al inicio, ni al final, ni en el transcurso del mismo. Lo que sí hay y lo que sí es posible es interponer una excepción a nivel, por ejemplo, de la investigación preparatoria, por supuesto formalizada, y desde luego en la etapa intermedia. Incluso se puede interponer alguna excepción en el transcurso mismo de la audiencia de control de acusación. Ojo con eso, ¿no? Porque no es solamente cuando lo hayas interpuesto por escrito. También pueden darse casos en los que puedes interponer la excepción en la misma audiencia, si es que, por supuesto, cabe aclarar acá,
si es que existe alguna causal específica y evidente de, por ejemplo, algún acto de atipicidad, ¿no? Alguna imputación atípica. Si esto es muy evidente, cabe la posibilidad de interponerlo y por supuesto será el juez quien decida si también asume sus facultades de oficio para declararlo de esa manera. Pero a nivel de juicio oral no está permitido. Sin embargo, hace una excepción que también es importante. Sí puede hacerlo, no puede hacerlo el abogado, no puede interponer una excepción en ninguna parte del juicio oral, pero sí puede hacerlo el juez de oficio. Obviamente, como siempre, cabe hacer la aclaración acá, esta prerrogativa que tiene el juez tiene que realizarse, por supuesto, cuando aprecia una situación muy evidente. Por ejemplo, en este caso de Guaura, si el juez lo hubiera observado él mismo y de oficio lo podría haber resuelto, y esto era evidente, había motivos suficientemente justificables para ello, tenía toda la facultad de hacerlo. Y la casación señala que sí es posible. El tema de la preparación del debate del juicio oral, ya vamos entrando un poco a las formalidades de las notificaciones, las citaciones, los sujetos obligados y, bueno, la declaración de contumacia. La Corte Suprema, sobre el primer punto en el tema de las notificaciones, hay una casación muy interesante, ya que tiene ciertos años, la casación 1072-2016 Huánuco. En esta casación, fíjense ustedes, obviamente todavía no existía el tema de la virtualidad, los juicios orales virtuales, pero sí ya se iban dando ciertas, digamos, ciertos visos de virtualidad, ¿no? Ciertos pincelazos de virtualidad, de utilización de medios tecnológicos para efectos de facilitar y agilizar ciertas cosas, como en este caso las notificaciones. Y entonces estaban el tema de notificaciones telefónicas. No sé si a ustedes les ha pasado, si es que son algunos abogados litigantes. A mí sí me ha pasado algunas veces en que algunos testigos en el juicio oral les han llegado notificaciones telefónicas, ¿no? Pero la Corte Suprema marca una situación muy interesante. Las notificaciones telefónicas, en realidad tecnológicas en general, solo son la excepción. La regla es que las notificaciones siempre se hagan por cédula, ¿no? De manera física, de manera presencial, a través del asistente notificador que va, por ejemplo, al estudio, a la oficina del abogado o a la casa donde vive o el departamento o la vivienda donde vive el citado, ¿no? El que puede ser un testigo, que puede ser un agraviado. Entonces, si es que después de haber notificado por cédula, esto no ha tenido mayor efectividad, y luego de eso, si es que, por ejemplo, no se le ha podido ubicar, pero se tienen los contactos telefónicos o, por ejemplo, correo electrónico, también se le puede hacer llegar la notificación de esa manera, pero siempre la regla va a ser que se haga por notificación por cédula, notificación física. ¿Qué pasó en este caso? Se hizo al revés, ¿no? No se hizo una notificación por cédula, se hizo de frente directamente una notificación telefónica. Y entonces la Corte Suprema señala que esto solamente es para actos de urgencia, de fuerza mayor, causas imprevistas, y solamente ahí se podía activar las notificaciones telefónicas. Claro, desde luego en la actualidad la situación ha cambiado enormemente, ¿no? Por supuesto. Ya no podríamos asimilar como regla exclusiva la notificación por cédula. Hoy en día la regla básicamente ya casi en todas las actuaciones se ha vuelto la notificación a través de la casilla electrónica, a través del correo electrónico, que por cierto casi siempre piden con extensión Gmail, que la verdad no debería ser así, porque no todos tienen correo Gmail. Nosotros los abogados, bueno, yo siempre he tenido Gmail, bueno, no siempre, hace algunos años que tenía ya Gmail, pero digamos los patrocinados que tampoco están, digamos, muy adentrados al tema de la tecnología, al tema de los correos de las redes sociales, este tipo de comunicaciones por internet, se han quedado de repente con correos de Hotmail, ¿no?
y a veces no lo aceptan, ¿no? Sin embargo, tienen la misma lógica, ¿no? El que se toma ese correo y se les notifica, sin mayores inconvenientes. Pero bueno, entonces, hoy en día esa situación ha cambiado. Digamos que podemos decir que la regla hoy en día es la notificación a través de las casillas electrónicas en el caso de nosotros los abogados, ¿no? Y ahí, sobre el tema de las notificaciones electrónicas, fíjense ustedes, hay un tema que, por suerte, ya estaba regulado ya hace algunos años. Hace unos 2 o 3 años más o menos, si no me equivoco, se hizo algunas modificaciones en la ley orgánica del Poder Judicial respecto a las notificaciones. Recordarán ustedes que hace algunos años se hizo obligatorio el uso de las casillas electrónicas para los abogados, que en buena hora se implementó, ¿no? Porque antes de las casillas electrónicas existían las casillas judiciales, que eran unos cajones con llaves, casi como los supermercados, donde vas y dejas tus cosas ahí mientras vas a comprar y te dan una llavecita. Algo parecido había antes de las casillas electrónicas, ¿no? En las cortes superiores. Pero después, felizmente, se implementó un sistema que hasta la fecha existe, que es el SINOE, para efectos de que todos los abogados, sin excepción, se suscriban a ella y tengan su cuenta propia y se les asigne un número, ¿no? Cada abogado tiene un número de casilla electrónica que es finalmente donde se les notifica, y cada abogado también la menciona cada vez que se apersona al Poder Judicial. Pero este tema, precisamente, de tener una casilla electrónica generaba la situación de preocupación respecto al momento en que te enteras, ¿no? A veces no te enteras el mismo día que te llega la notificación, muchas veces te enteras al día siguiente. Si algunos de ustedes han podido ver las casillas electrónicas, es un software, por supuesto, una página específica donde entras a través de la página del Poder Judicial al sistema SINOE, ingresas a las casillas electrónicas, pero cuando te llega una notificación, una cédula electrónica a tu casilla electrónica, a veces te llega una notificación a tu correo Gmail, porque está conectado con tu correo electrónico, está conectado, entonces están sincronizados. Cuando te llega una notificación electrónica a tu casilla, inmediatamente te debería llegar una notificación a tu correo electrónico. Muchas veces yo me he enterado de las notificaciones así, ¿no? Porque me llega una notificación a mi correo electrónico, a Gmail, porque en las casillas electrónicas no hay un aviso que te llegue al celular, pero sí hay a través del Gmail. Pero me ha ocurrido algunas veces que esta notificación no llega, ¿no? No llegaba o llegaba al día siguiente, también me ha pasado, ¿no? Entonces, está, por supuesto, la idea y la obligación implícita de que tú estés revisando tus casillas electrónicas todos los días, ¿no? Para efectos de ver a tiempo la notificación que te envían, porque a veces te envían para, por ejemplo, no sé, absolver una acusación, para interponer un recurso de apelación, en fin, donde tienes plazos específicos. Entonces, sobre esta problemática, me imagino yo que ya habría sido discutido por los entendidos en el tema, los informáticos, para efectos de implementar estas casillas electrónicas, y en concordancia con, digamos, los entendidos en derecho, han creído conveniente en que el cómputo de los plazos para las casillas electrónicas sea a partir del tercer día hábil, ¿no? Entonces, no se contará como, por ejemplo, cuando te llega a tu oficina a partir del día siguiente en que te llegó, ¿no? Sino a partir del tercer día hábil de que te llega la notificación a tu casilla electrónica. Así es que mucho cuidado al momento de los cómputos. A veces crees que el plazo ya se venció, cuando en realidad te puede faltar todavía 1 o 2 días si consideras el tema del tercer día hábil para el cómputo del plazo. Y en esta queja emitida por la Corte Suprema, una ejecutoria, el 969-2018 Arequipa, de agosto del año pasado, precisamente hacen ese ejercicio, ¿no? Y al respecto también existe un acuerdo plenario de la Corte Superior de la Libertad,
que justamente hace esa precisión, ¿no? De que por sí ya está en la norma, ¿no? En la Ley Orgánica del Poder Judicial, en estos artículos 155E, 155G. Pero vale también la aclaración por parte de la Corte Suprema y las otras cortes, ¿no? Fíjense ustedes, sobre este tema, a propósito del tema de las citaciones, surgió un problema en un caso que llegó hasta la Corte Suprema. Y se refería un poco a la situación de qué pasa con los militares, los policías que forman parte de un proceso, ¿no? Que son imputados, que son procesados. Ocurrió en este caso la casación 419-2019 nacional de septiembre de este año, fíjense ustedes, hace poco. También la publiqué en mis redes, la compartí en mis redes. ¿Qué pasó en este caso? Se trataba de efectivos de la policía, de la Fuerza Armada que estaban implicados en un caso, pero ¿qué ocurre? El juzgado les notifica a través de su comando, ¿no? A través de su órgano superior. Normalmente hacen esas notificaciones, pero aquí cabe hacer una aclaración y lo hace la Corte Suprema. Cuando el policía o militar es, por ejemplo, alguien que ha intervenido en el caso por razón de su función, ¿no? Por ejemplo, se trata de un pesquisa, un policía pesquisa, o se trata del policía que ha capturado, que ha intervenido al imputado, por supuesto la notificación es válidamente, es válido que se haga a través de su comando, de su superior, ¿no? Pero si se trata de un policía o un militar que está en calidad de imputado, de procesado, acusado, en esos casos, por supuesto, no es válida la notificación a través del superior. Lo que tiene que hacerse es la notificación como cualquier otra persona, a su domicilio real y procesal, ¿no? No a través del superior jerárquico. En eso concluye la Corte Suprema en esta casación y me parece muy importante. La verdad que no entiendo cómo es que esta Corte realizó esa notificación a través del órgano superior, desconociendo, pues, ignorando que se trataba de, si bien es cierto, un policía o un militar, pero se trataba de un imputado al final de cuentas. Y como imputado tiene todos los derechos que tiene cualquier otra persona, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, siempre se tiene que hacer al domicilio real. Yendo un poco más allá, el artículo 370 del Código Procesal Penal habla, fíjense ustedes, sobre un tema que hoy en día quizá puede sonar a recuerdo nada más, ¿no? El tema de la ubicación de las partes en la audiencia. Nos habla cómo se deben ubicar las partes procesales en una audiencia de juicio oral. Y acá les traigo una fotografía de un juicio presencial, por supuesto. Fíjense ustedes, están ahí al fondo los tres jueces, un órgano colegiado. A la izquierda de la fotografía se observa pues a un fiscal, de repente también está ahí el actor civil, y al costado de él, y a la mesa de la derecha se encuentra por supuesto la defensa, ¿no? Esas son las ubicaciones en el modo presencial, ¿no? Sin embargo, hoy en día, fíjense ustedes, esa situación ya se hace un poco, bueno, ya se hace insostenible, ¿no? Ya no se puede aplicar el tema de la ubicación. Normalmente cuando te ibas a una audiencia presencial, ya tú sabes que como abogado defensor te toca en el lado derecho de los asientos asignados, ¿no? De los lugares asignados. Entonces, ¿qué pasa ahora en el modo virtual? ¿Cómo se hace la posición de las partes, ¿no? ¿Cuál es la ubicación de cada uno en el modo virtual? Por supuesto que la situación cambia tremendamente y ya no es posible esto, justamente porque el tema de la virtualidad y de la propia aplicación no permite, digamos, organizar las imágenes para incorporarlas o ubicarlas en determinado punto, ¿no?
Incluso ustedes saben que cuando alguien habla, justamente se activa la casilla, el cuadrito de la persona que está hablando en ese momento. En este caso yo les traigo una imagen de uno de los primeros juicios orales virtuales que se dieron acá en el país, un juicio oral de un caso mediático, ¿no? Como les comentaba hace poco, el caso de los Sánchez Paredes, ¿no? Que hasta el momento no termina, pero que es un caso que seguramente va a dar mucho que hablar en cuanto a la sentencia que se expida. En este caso, por ejemplo, vemos a uno de los jueces bastante conocidos, que es el doctor Celis Mendoza, respetado juez, y al lado derecho en las imágenes está, por ejemplo, el doctor Nakazaki, que es uno de los abogados defensores, la doctora María Mogollón, que si no me equivoco formaba parte de una de las procuradurías, si no me equivoco. Entonces, como vemos, la ubicación de las partes ya no es posible de acuerdo al Código Procesal Penal. Eso, lógicamente, ha cambiado. Ya no se puede ubicar a las partes de acuerdo a las imágenes, de acuerdo a la condición que tiene cada sujeto para colocarlo en determinado espacio de la pantalla. Precisamente porque la aplicación no lo permite, ¿no? Pero, ¿qué otros problemas nos puede generar esto? De lo anecdótico que puede ser el tema de la ubicación de las imágenes en una pantalla. Sí hay una situación que hay que discutir y que hay que precisar en cada juicio oral, por ejemplo, cuando se da la declaración de un testigo, el examen de un testigo. En este caso, la persona que ven en ese caso de los Sánchez Paredes, se trata de un perito, ¿no? El perito, que es el señor que ustedes ven en la pantalla más grande, que está con una casaca verde y corbata, este señor que es perito, no está, digamos, en la imagen por casualidad de esa manera, ¿no? Es decir, la cámara no está a esa distancia de su cuerpo por simple casualidad. Lo han colocado de esa manera adrede precisamente para poder ver el espacio donde él está sentado y lo que tiene a su alrededor. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante de cara a verificar que este perito en específico no tenga, digamos, de repente personas que le puedan estar leyendo algo, que le puedan estar diciendo algo para efectos de lo que él tenga que declarar como perito de parte, creo que es el señor. Entonces, esa situación es importante, fíjense ustedes, me parece un ejemplo bastante que se puede reproducir en muchos casos, sobre todo para casos un poco complicados, ¿no? Y es importante de cara a precisamente ver qué es lo que está haciendo el perito. Fíjense ustedes, yo he podido tener ya juicios orales donde lamentablemente veo que incluso algunos abogados defensores están con la cámara desactivada, ¿no? Apagada. Y no se les ve, e intervienen con la cámara apagada. Esa situación es algo que no se debe permitir. Hay que, por supuesto, señalarle al órgano colegiado o al juez unipersonal, de ser el caso, para efectos de que exhorte a los abogados, a todos, ¿no? Incluso al fiscal, a cualquier persona que esté con la cámara desactivada, por lo menos al momento que va a intervenir, por lo menos, ¿no? Por lo menos, al menos eso debe ocurrir. Y sobre todo de un testigo que va a declarar. No sería posible, no sería legalmente posible que un testigo o un perito o un imputado, una agraviada o agraviado pueda declarar sin que se le vea el rostro, ¿no? Sin que se le vea dónde está. Y lo adecuado, lo recomendable es que se haga de esta manera, ¿no? Yo he consignado esta imagen de este caso porque me parece un ejemplo viable, un ejemplo razonable de lo que hay que hacer, ¿no? Hay que colocar o decirle a la persona que coloque su cámara un poco más lejos, un poco más distante para saber qué es lo que tiene a su alrededor y de esa manera poder realizar la audiencia y el examen sin ningún problema.
¿no? Y que todos los demás que intervienen, por ejemplo, que podrían objetar, también estén con sus cámaras prendidas, ¿no? Con los micros de repente apagados, no sé, pero si van a intervenir, encienden el micro. Pero siempre se les tiene que ver el rostro a cada uno de los sujetos procesales, primero por una cuestión de respeto, ¿no? Porque los jueces no están con cámaras apagadas, debo decir, al menos nunca me ha tocado eso, pero sí observo que algunos abogados, incluso abogados de oficio, sobre todo he visto, que están con las cámaras apagadas. Esa situación que me parece que hay que cambiarla, y yo alguna vez he incurrido también en ese error, precisamente porque he visto a los demás, pero claro, en juicios un poco complicados de repente, y por también cuestiones de respeto, creo yo, hay que prender la cámara por lo menos al momento que vamos a intervenir, ¿no? Y por supuesto, si bien es cierto, no podemos exigir que la vestimenta con la que vamos a estar nosotros, digamos que estemos siempre con corbata, saco, camisa, pero oiga, por lo menos lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, lo mínimamente formal, no queremos pues ser exagerados en esto, pero sí me parece algo mínimo que no estén pues con polo, con casaca, con este tipo de vestimenta inapropiada para una audiencia porque se supone, dice un poco o dice mucho de repente de la personalidad de aquel profesional que acude así a una audiencia, ¿no? Quizás situaciones de emergencia, quizás situaciones muy específicas podrían justificarlo, ¿no? Siempre y cuando la persona se justifique y explique las razones de. Me parece una opción que se debe precisar y se debe realizar, ¿no? Luego ya en el desarrollo del juicio oral encontramos a partir del artículo 371 los alegatos. Los alegatos y, bueno, luego de los alegatos está el tema de la posibilidad de una conclusión anticipada. Sobre los alegatos de apertura, fíjense ustedes, me ocurre algo muy particular sobre el tema. En los alegatos de apertura, digamos que hay una suerte de, a veces, contar como que una historia, ¿no? Como que una novela casi de la situación y no es así. Al menos yo no estoy muy de acuerdo en algunas cosas en específico sobre esta particular idea de exponer los alegatos, ¿no? De empezar con un título como si fuera pues una novela literaria, que no lo es para nada. Esto es la vida real, cruda y dura, y hay una persona que se encuentra sentado ahí sufriendo, o hay más personas sufriendo precisamente los avatares y los problemas que ya de por sí generan un proceso penal, ¿no? Entonces, ir con esas situaciones desde mi particular punto de vista no lo considero adecuado, ¿no? Yo creo que hay que ir precisamente con el tema de los hechos, si es que hay justamente errores, temas probatorios que exponer a favor de mi patrocinado, los expondré. Si hay temas de atipicidad, que casi siempre lo hay, debo decirlo, sobre todo en casos de corrupción o en otros casos de delitos un poco más formados con el tema de los elementos objetivos, hay que exponerlos incluso a nivel de alegatos de apertura. Yo no veo ningún problema de hacerlo, ¿no? Por supuesto, lo ideal es que vayamos a juicio oral por un caso que ya se delimitó y que ya está totalmente zanjado el tema de que es un caso que sí es típico, ¿no? Que sí es delito. Y habría que tan solo discutir temas de autoría, de participación, temas probatorios. Esa es la idea del juicio oral, ¿no? Por eso se decía que en el juicio oral tan solo debían ingresar hasta el 10% de todos los procesos, pero creo que acá es todo lo contrario, creo que ingresa el 90% de los procesos. Entonces, sin embargo, como esto es así, por supuesto, los filtros de temas de tipicidad van a tener que hacerse incluso a nivel de juicio oral, ¿no? Y siempre se da, ¿no? Y yo por lo menos le puedo contar desde mi experiencia que hay muchos casos en los cuales observo atipicidad y los expongo desde alegatos iniciales y por supuesto hasta alegatos finales con mayor rigurosidad,
y muchas veces terminan siendo fundadas, ¿no? Sea en primera o en segunda instancia, pero esas situaciones hay que advertirlas de inicio para efectos de poder llegar a la resolución debida de un caso. Luego, el tema de la conclusión anticipada. Fíjense ustedes, hay un tema interesante que me gustaría exponerles. Y es referido a los casos de colusión, en específico los casos de colusión. Vean, yo escribí hace un par de años más o menos un artículo sobre el tema del deber de individualización del extraño, ¿no? En el delito de colusión. Más o menos de qué trata. Más o menos trata de la situación de aquel deber que tiene el fiscal, por lógica imputativa, de no tan solo individualizar, identificar al funcionario público, al servidor público, en este caso el delito de colusión, sino sobre todo a aquel particular que supuestamente ha resultado beneficiado con este supuesto acuerdo colusorio, ¿no? ¿Qué ocurría, por ejemplo, en el artículo que yo les mencioné, si bien es cierto, se identificaron, individualizaron a los funcionarios, servidores públicos, pero respecto a los particulares solamente señalaron a la empresa y no así a los funcionarios particulares de esa empresa, ¿no? ¿Quiénes habrían sido los que se coludieron con los funcionarios públicos? Esa situación no fue precisada y hubo toda una discusión, ¿no? Que llegó hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema señaló que eso era posible, un fallo bastante, digamos, de alguna manera cuestionable, ¿no? Cuestionable. Entonces, incluso hubieron algunas posiciones encontradas que señalaban que sí se debía individualizar de manera específica al particular, que resultó señalando la Corte Suprema ahí por mayoría que no era tanta la obligación y eso se subsanaba con remitir copias sobre el particular recién identificado a nivel de juicio oral, ¿no? Entonces remitían copias para que le aperturen proceso recién al particular después. Esa situación, por supuesto, a mí me genera muchos inconvenientes, ¿no? Si ya en este juicio al señor Curi lo declaran culpable de haberse coludido, concertado con el particular, y a ese particular que lo mencionan en la sentencia de primera, segunda instancia y en la Corte Suprema, lo señalan que él sí se ha coludido con el señor Curi como particular, ¿qué posibilidades, fíjense ustedes, tiene de defenderse en otro proceso? ¿No? Si ya a través del proceso del señor Curi ya lo declararon culpable, ¿no? Y él sin posibilidad de defensa. Entonces, de ahí la advertencia que hago sobre el tema del deber de individualizar al particular, individualizarlo, identificarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema? Incluso este caso llegó hasta el Tribunal Constitucional, donde otra vez hubieron posiciones encontradas, algunos a favor, otros en contra, y bueno, finalmente no han decidido a favor de la libertad del señor Curi. Me parece sí que hay un tema ahí de imputación sobre este tema precisamente de la individualización del particular que debió verse como una vulneración al debido proceso, ¿no? Y a la defensa. Pero bueno, yendo al tema de la conclusión anticipada, en estos casos de colusión, ¿qué pasa si, por ejemplo, el funcionario decide acogerse a la conclusión anticipada, pero el particular no, ¿no? Entonces, cuando emite la sentencia conformada, el colegiado o el juez, ¿qué es lo que va a señalar, el juez unipersonal, qué es lo que va a señalar? Va a señalar, por supuesto, tiene que señalar que este funcionario público se ha coludido y ha concertado ilegalmente con el particular, el empresario, ¿no? Pero este empresario no se acogió a la conclusión anticipada, pero hay una sentencia conformada que dice que él sí se coludió con el señor Curi, por ejemplo, pongamos el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este caso?
ya tenemos una sentencia que dice que yo soy culpable como particular, pero todavía mi proceso continúa, mi juicio continúa. Entonces, ahí hay una situación que ver y yo considero que en estos casos en específico ya el particular tendría que exponer argumentos suficientes para que sea visto su proceso y su juicio por otro juzgado. En tanto y cuanto este juzgado ya emitió decisión de fondo y ya prácticamente señaló que él sí es culpable. Ahora, sobre el tema de la prueba nueva, en el artículo 373, hay dos situaciones, ¿no? La prueba nueva en específico y la reiteración por de ofrecimiento de una prueba que, por ejemplo, se inadmitió en la etapa de control de acusación. ¿Qué nos dice la Corte Suprema sobre este punto? Bueno, hay algunos pronunciamientos sobre esta situación. Hay algunos pronunciamientos sobre esta situación. La casación 1345-2018 Huánuco, de octubre del año pasado, nos señala lo siguiente, ¿no? Que el conocimiento de la prueba nueva debe ser posterior al control de acusación, que bueno, ya la norma procesal ya lo identificaba de esa manera. El artículo 373.1 señala específicamente que si para poder calificar una prueba como nueva, tiene que haber sido conocida con posterioridad al control de acusación. Si esto no es así, por supuesto, ya no podrá ser alegada esta prueba como nueva en el proceso, en el juicio oral, ¿no? Pero vean ustedes, hay una situación excepcional que sí puede verse, ¿no? Que sí puede argumentarse. Por supuesto, no toda situación, no toda afirmación que hace la Corte Suprema en una jurisprudencia específica tiene que ser tomada a rajatabla, sino que hay que tomarlo como una regla, por ejemplo, ¿no? Pero toda regla, como sabemos, tiene una excepción. Entonces, por ejemplo, hay otro caso que es en la casación 864-2016, muy conocida ya, sobre el tema de la vulneración al derecho a la defensa eficaz, ¿no? ¿Qué ocurría en ese caso de esa casación? De repente ustedes ya la conocen. Ocurría pues que un abogado emitió un escrito absolviendo una acusación y señalaba ciertos medios de prueba para el juicio oral, ¿no? Pero se olvidó de oralizar uno, que era importante para el juicio. Se olvidó de oralizarlo a nivel de la acusación y intentó ingresarlo en el juicio oral a través de prueba nueva. El colegiado le dijo que no podía ser esto posible porque él obviamente tenía conocimiento de esa prueba a nivel de la acusación misma, la ofreció en su escrito, pero nunca la oralizó, y como ese fue un problema del abogado, no se le aceptó porque no es calificado como prueba nueva. Subió a Sala le dijo básicamente lo mismo, subió a la Corte Suprema y la Corte Suprema, a través de esta casación 864-2016, le dijo hay que observar una situación muy específica. Aquí existe un tema de defensa ineficaz. Y otro punto adicional e importante que señala la Corte Suprema, no podemos limitar los derechos de un imputado, en este caso, por meros formalismos, ¿no? Es cierto que lo planteó en el escrito y que no lo oralizó, pero si ya fue planteado, por lo menos en el escrito, y por la, digamos, indiligencia, la imprudencia del abogado defensor, no se le puede limitar ese derecho defensivo al imputado, porque al final el que sufre las consecuencias de esa imprudencia en el patrocinio es el imputado, ¿no? Entonces la Corte Suprema, en una decisión bastante adecuada, bastante buena, señala que se había vulnerado el derecho a la defensa eficaz y que no se puede acudir a rigores excesivamente formalistas, ¿no? Para negar un derecho. Y en consecuencia anuló todo el proceso hasta la acusación, hasta el control acusatorio, hasta el control de la acusación.
Entonces, si es que ocurre un caso similar que ustedes puedan tener y advierten una situación de defensa ineficaz del abogado anterior, por ejemplo, entonces están en la posibilidad de incorporarlo a través de la figura de la prueba nueva, aunque en estricto no lo sea, pero sí es prueba necesaria, ¿no? Luego, en esta misma casación, se señala también que, bueno, se trata de una aportación probatoria que es deber de las partes y no del juez, por supuesto. Y si se vence el plazo para incorporar determinados medios probatorios, ya se produce lo que se conoce como caducidad. Es decir, ya no habrá derecho a incorporarlo más, ¿no? Desde luego que cuando se vencen los plazos procesales para incorporar un medio probatorio importante, ya vence tu derecho, pero hay situaciones muy excepcionales en las cuales se puede argumentar como prueba necesaria determinados documentos sumamente trascendentales para el caso en específico. Yo he podido precisamente argumentar algunos casos de prueba necesaria, de prueba trascendente para un caso específico y lo he podido incorporar y ha sido aceptado. Por supuesto, hay que fundamentar y hay que ver que no se trata de un simple documento que no genera mayor aportación al caso. Y no se trata de que esa prueba vaya acorde a la teoría del Ministerio Público, a la tesis imputativa, a la hipótesis del Ministerio Público, porque quien lo aporta en este caso es la defensa. Me pasó en ese caso que el Ministerio Público señalaba que no debía aceptarse porque se trataba de una prueba que en nada aporta a la tesis del Ministerio Público. Por supuesto que nada aporta a la tesis del Ministerio Público, ¿no? Si ese fuera el caso, bueno, cometería suicidio. Lógicamente que la prueba que voy a aportar tiene que ir dirigida a la hipótesis de la defensa, ¿no? A la hipótesis siempre a favor de la tesis defensiva de mi cliente, ¿no? Del imputado, del acusado. Obviamente tiene que ir en contra de lo que señala o de lo que señala el Ministerio Público. Por ejemplo, puede tratarse de una contraprueba, ¿no? De una prueba aportada por el Ministerio Público en específico, una pericia, por ejemplo. Luego, fíjense ustedes, están otras situaciones sobre calificaciones incorrectas, la acusación complementaria. Estas situaciones no se dan muy a menudo, pero yo creo que deberían utilizarse, sobre todo el tema de la posibilidad de una calificación jurídica distinta, ¿no? A veces esto debe ser utilizado por parte de los jueces, es una facultad de ellos advertirlo y generar el debate, precisamente, ¿no? Porque si este debate no se genera, precisamente ya incurriría en un vicio procesal. Al respecto, ¿qué nos dice la Corte Suprema? Casación 317-2018 ICA de octubre del 2018. Habla de la calificación jurídica distinta advertida por el juez, en la que señala, por supuesto, que esta puede darse hasta antes de terminada la actividad probatoria. Fíjense ustedes, no solamente puede ser al inicio, como lo señala el Código Procesal Penal, sino que puede ser incluso hasta antes de terminar el periodo probatorio del juicio oral. Y, por supuesto, queda a criterio del fiscal aceptar o insistir de repente en la calificación jurídica inicial, ¿no? Sucede que el juez advierte que no se trataría de repente de un caso de colusión, sino más bien de un caso de negociación incompatible, por ejemplo, ¿no? Y se lo advierte, se lo hace saber, obviamente tiene que fundamentarlo también el juez, no se trata nada más de mencionarlo, tiene que fundamentarlo y exponerlo en esas condiciones al fiscal y a las otras partes, y en esa lógica el fiscal tendrá que también asumir una posición que puede hacerla en el acto o puede diferirse para algunos días después, si no me equivoco son 5 días. Entonces, y también la defensa tiene que expresarse, tiene que señalar también los argumentos, las ideas que tiene respecto a la posición ofrecida por parte de la propia judicatura. Entonces, y ahí se tiene que generar un debate, ¿no? Entre fiscalía y la defensa
sobre lo que consideran que ha expresado el órgano colegiado o el juzgado unipersonal. Ese debate precisamente va a generar que no se pueda después señalar que ha ocurrido algún vicio procesal, porque precisamente se genera la contradicción sobre este tema y ya será posible pues subsanar esa idea. Será ya precisamente prerrogativa, ya es del fiscal asumir la tesis propuesta por parte del juez o de repente insistir en su tesis inicial y por supuesto tendrá que también fundamentarla, ¿no? Mínimamente por lo menos. Sobre este tema de la casación 317-2018, cabe hacer una precisión, ¿no? ¿Por qué hay que dejarlo al final de cuentas a manos del fiscal si se trata del juicio oral donde, digamos, el actor principal es el juez, ¿no? Quien decide la situación? Bueno, por un tema sencillo, ¿no? El principio acusatorio. No se puede obligar, no se puede imponer al Ministerio Público que modifique su calificación jurídica. Ya corresponderá, y esa sí ya será facultad del juez, que al momento de sentenciar, si es que sigue en esa advertencia, si es que sigue en esa posición, precisamente hacer las variaciones respectivas, siempre y cuando haya existido debate y, por ejemplo, esa modificación siempre sea favorable al imputado. Luego está la acusación complementaria. Fíjense ustedes, la casación 1749-2018 Cañete, de agosto de este año, hace poquito nada más, habla un poco sobre la acusación complementaria que ya había sido señalada en otras casaciones también, ¿no? Pero digamos que esta concentra un poco más de manera importante el tema de los requisitos que tiene que tener una acusación complementaria que decida realizar de repente el Ministerio Público. ¿Y cuáles son los requisitos que nos señala en concreto? Que son 3. Que sea esta acusación complementaria hasta antes de culminar el periodo probatorio. Por supuesto, no podría darse una acusación complementaria, por ejemplo, a nivel de alegatos finales. Tiene que realizarse hasta antes de terminar el periodo probatorio y esto implica que no espere que ya se lecture, que después de lecturado la última documental se haga la proposición de la acusación complementaria. Eso no podría ocurrir. A mí me pasó en un caso, ¿no? En el cual el fiscal proponía una acusación complementaria oral, ¿no? Y aquí venimos con el segundo requisito, que debe ser escrito, ¿no? En la misma audiencia, después de haber terminado toda la lectura de los documentales, quería entrar con una acusación complementaria. Por supuesto, objeté, me opuse a la misma, señalando por unas razones mínimas y evidentes, además de que ya había culminado el periodo probatorio, no había razón por la cual el fiscal tenga que haber esperado, después de haber lecturado varios documentos ese día de la audiencia, para recién después de todo, de la lectura del último documento, hacer pretender su acusación complementaria, y que además la hizo solamente de manera oral. Y como ustedes pueden advertir, el segundo requisito es que sea por escrito, ¿no? Si no es por escrito, por más que pueda fundamentarlo con demasía el Ministerio Público, tampoco será posible. Y esta acusación complementaria, por supuesto, debe incluir un hecho nuevo o una circunstancia no mencionada. Hace una precisión acá la casación respecto a qué se debe tener en cuenta como hecho nuevo y como una circunstancia, y nos habla de que el hecho para este tema de la acusación complementaria se refiere a un suceso o evento central desprovisto de elemento accidental, que buena cuenta, por ejemplo, señala que podría darse el tema de un caso de muerte, ¿no? Y cuando habla de circunstancia y dice elemento accidental, accesorio, adosado a la esencia del hecho principal, por supuesto, ¿no? De la acusación principal, pues se refiere a circunstancias específicas de tiempo, lugar, modo, medio, móvil y finalidad.
si se da sobre esos temas específicos, se habla de circunstancia, ¿no? En esta misma casación nos habla de alguna precisión importante también sobre el tema de la acusación complementaria. Y nos dice la siguiente afirmación: que la acusación complementaria no debe vulnerar el principio acusatorio, el derecho de defensa y de contradicción. Como les decía, el principio acusatorio es potestad, es facultad del Ministerio Público hacer las calificaciones, ¿no? Pero tampoco puede desligarse en su totalidad del hecho principal. Tiene que tener algo que ver la acusación complementaria con el hecho principal. Y luego el derecho de defensa y contradicción es el debate que tiene que generarse precisamente a raíz de la proposición escrita y fundamentada y luego discutida en la misma audiencia, tiene que realizarse. ¿Y qué puntos tenemos que tener en cuenta sobre esta situación? La homogeneidad del bien jurídico. No puede tratarse de un bien jurídico diferente al hecho principal, a la imputación principal. Otro tipo legal o delito continuado, y que se trate de conexidad fáctica, hechos nuevos y circunstancias. Es decir, que los hechos tengan que ver con el hecho principal. No puede tratarse de un hecho ajeno, ¿no? De ahí que habla también pues de la homogeneidad del bien jurídico. La declaración del acusado. Bueno, en el artículo 376 del Código se habla de la declaración del acusado sobre sus derechos de abstención total o parcial, la decisión de declarar y cuáles son las preguntas prohibidas, ¿no? Pero sobre este tema de la declaración del acusado, hay, digamos, en la jurisprudencia una situación que hay que también señalarla, que es muy importante de cara precisamente después a la valoración probatoria. Fíjense ustedes, el recurso de nulidad 1968-2018 Lima Norte, que es de marzo del 2019, no sé mucho, digamos que sienta como que una regla sobre el tema de la declaración del imputado, que por cierto ya está en otras jurisprudencias también, ¿no? Que dice: la declaración del imputado no debe ser empleada como medio probatorio para justificar una condena. Y ustedes me dirán, oiga, pero en algunas sentencias he podido ver que utilizan la declaración del imputado para condenarlo. ¿Es posible eso? Sí. El recurso de nulidad 2580-2017 precisamente hace esa excepción. ¿Cuándo podría ser que podemos utilizar la declaración del imputado para que pueda utilizarlo, digamos, utilizar su declaración en su contra? ¿Cuándo podemos hacerlo? Como elemento periférico, ¿no? Dice, puede ser tomada como elemento referencial siempre que existan otros elementos de cargo. Es decir, Fiscalía debe tener, y luego el juez debe haber actuado todo, debe tener todas las pruebas principales del hecho imputado. Si tiene todas las pruebas importantes sobre el hecho imputado y luego encuentra en la declaración del imputado una situación que puede corroborar algunos de esos puntos, por supuesto que se puede utilizar a efectos de una corroboración de algún punto específico, ¿no? Medio periférico, elemento referencial, a eso se refiere como excepción la Corte Suprema. Entonces, solamente en esas situaciones, no a la inversa. No podríamos sostener, por ejemplo, que sobre uno de los elementos sobre alguno de los elementos del tipo penal, por ejemplo, el tema de la voluntad, ¿no? Si no tenemos algún elemento objetivo sobre el dolo, no podríamos sostener que podemos probar el dolo solo con la declaración del imputado. Para probar el dolo tenemos otros elementos objetivos, toda la conducta del agente, por ejemplo, que se ha realizado al momento del hecho, antecedente, concomitante y posterior. La evaluación de toda esa conducta y todo ese íter procesal, íter criminal que ha cometido el imputado,
precisamente generará una consecuencia razonable y razonada de si actuó con dolo o con imprudencia para calificar el acto, o si, por ejemplo, simplemente no hubo ese dolo. Entonces, esa situación tiene que evaluarse de esta manera, ¿no? La regla es que no debe ser empleada la declaración del imputado para condenar. La excepción es que solamente se puede emplear como un medio periférico, como un elemento referencial, siempre y cuando hayan pruebas principales de esos hechos. El examen de los testigos, artículo 378. Testigo y perito, ¿no? Deberes y derechos. Fíjense ustedes, les traigo acá una imagen de algún extracto. Yo también pude compartir este extracto de video, que son de algunos segundos. Si bien es cierto, no se trata de un juicio oral, como ustedes pueden apreciar, ahí está el profesor San Martín Castro, y al fondo están dos excongresistas, ¿no? Que bueno, ya creo que son muy conocidos. Entonces sucede que lo habían citado al señor, al juez supremo César San Martín Castro para el caso Madre Mía, ¿no? Porque él, bueno, él había participado también en alguna decisión. Y en este caso, ¿qué ocurrió? Sucede pues que el interrogatorio que le hacen a él como testigo invitado era con preguntas prohibidas, exageradas, ¿no? Cada vez que le realizaban preguntas, lo interrumpían o después de que él contestaba, el señor Becerril, ex congresista, formulaba un comentario, como más o menos analizando siempre en contra de lo que había dicho el señor San Martín. Entonces, el profesor San Martín, harto de repente de toda esta situación, le señala lo siguiente de manera categórica, que lo he transcrito acá. Les adjunto el link ahí también en la diapositiva para que ustedes también de repente puedan analizarlo. También está colgada en mis redes sociales. Dice lo siguiente el doctor San Martín: así como los señores congresistas tienen todo el derecho de preguntar, siendo testigo invitado, tengo también derechos. Mi derecho es a un interrogatorio objetivo, y ser objetivo importa que hay 8 preguntas que están prohibidas. Métodos de preguntas, apunta el doctor San Martín. ¿Y cuáles son? Él dice: preguntas capciosas, sugestivas, impertinentes, compuestas, conclusivas, especulativas, repetitivas y tendenciosas. Cuando uno hace un comentario adicional y lo pone, eso ya es una pregunta prohibida. Por tanto, a partir de ahora, frente a una pregunta de esas, me voy a negar a contestar. Fíjense ustedes, el poder que tiene el testigo para negarse a contestar ciertas preguntas. Si es que las preguntas que realiza, en este caso, el juez, ya que estamos hablando de juicio oral, se trata de una pregunta prohibida, capciosa, sugestiva, por ejemplo, el testigo tiene todo el derecho a negarse a contestar. Y me parece extraordinario que el profesor San Martín Castro nos haya podido dar, desde su propia experiencia, aplicando lo que él nos enseña en sus libros, en un caso real donde él está como testigo, ¿no? Y fue categórico en señalar que si advirtiera alguna pregunta de esas, se negaría a contestar. Y eso tiene precisamente una facultad el testigo, ¿no? Si bien es cierto, eso no se trataba de un juicio oral, pero es válido para cualquier procedimiento en la que pueda participar como un testigo. Es cierto que en esas comisiones no hay una regulación específica para eso y los congresistas muchas veces creen que pueden hacer lo que más les parece, cuando en realidad se trata de un proceso también, y en cada proceso tiene que haber precisamente el respeto a los derechos, y los testigos como tales también tienen derechos. Fíjense ustedes, un tema a propósito de la declaración de los testigos es algo que me ha pasado, no a nivel de juicio oral, pero sí considero importante, interesante mencionarlo, que es a nivel de investigación. Sucede que viene a mí una persona que había sido citada como testigo en un caso de corrupción,
pero en la citación tan solo le dicen el número del caso, dónde tiene que ir, pero no le dan mayores precisiones sobre qué va a declarar, ¿no? Quizá por ahí el testigo tiene alguna idea de lo que se podría tratar, porque quizá conocía de algún jefe o de algún compañero de trabajo que también estaba en algún proceso y quizá podía entender que quizá se trataría de eso, ¿no? Entonces, ante las dudas y la incertidumbre, el testigo concurre a mí como abogado y como no teníamos nada sobre el caso, solamente una situación que fijaba fecha y hora para ello, acudimos a la fiscalía, pedí por supuesto que se me permitiera saber sobre qué trataba la declaración, es un derecho del testigo conocer sobre qué va a declarar, y la fiscal no me quiso permitir la información. Le pedí que por favor me proporcionara la carpeta para por lo menos saber de qué se trata. Me señaló que como no era parte procesal no podía revisar la carpeta. En parte es cierto, sí, por supuesto, no éramos parte procesal, pero tampoco eso significa que se le puede citar a cualquier ciudadano sin la mayor referencia sobre qué cosa va a declarar. ¿Por qué esto es importante? Porque podría darse el caso de que se trate de un hecho en el cual podía haber tenido una participación, sobre todo en casos de corrupción, podía haber tenido alguna participación en algún proceso de licitación, por ejemplo, y lo que pueda declarar precisamente luego pueda ser utilizado en su contra, ¿no? Y como está citado como testigo, no le proporcionan los derechos del imputado, ¿no? Entonces, por eso era mi exigencia de que nos proporcione precisamente la información mínima sobre qué se trataba, ¿no? Al no hacerlo, acudí a la norma procesal pertinente sobre algunos de los derechos del testigo. ¿El testigo tiene el deber de acudir a fiscalía? Sí. ¿El testigo tiene el deber de declarar? Sí, en parte, ¿no? En determinados casos, claro, como regla sí tiene el deber de declarar, pero hay excepciones. ¿Cuándo no puede declarar? Cuando se trata de un proceso en el cual está incurso alguno de sus familiares directos. Ahí tiene todo el derecho de no declarar. Pero ¿cómo se sabe si en ese proceso al cual están citando como testigo está como procesado algún pariente? Si no le dan ninguna información, ahí hay una limitación al derecho de este testigo, ¿no? Otro de los derechos que tiene para poder abstenerse de declarar es que, por ejemplo, se trate de un caso en el que podría surgir su responsabilidad, ¿no? Entonces, en ese caso se trataba obviamente de una fiscalía anticorrupción y por experiencia también en el litigio, sé que a veces la fiscalía utiliza como técnica, podríamos decirle como estrategia, entre comillas, de citar a un posible imputado como testigo primero para que declare sin abogado y diga de repente cosas que quizá con abogado no hubiera podido decir, ¿no? Y que eso quizá la compromete en el caso. Esa declaración de por sí, si es que se hace sin abogado, incluso sería nula desde mi perspectiva, ¿no? En el caso en el que les estoy comentando, nos negamos a declarar en base precisamente a ese derecho de que se podría tratar de hechos sobre los cuales podrían surgir su responsabilidad, porque también dejé constancia que no se nos permitió conocer sobre qué hechos iba a declarar, ¿no? Bajo esa lógica, se abstuvo de declarar. Y por supuesto no le pueden imputar ningún delito y en efecto nunca fue así. Lo que sí pasó después es que le incluyeron como imputada, fíjense ustedes, a mi patrocinada, ¿no? Tan solo acudí para su declaración como testigo, se abstuvo y tiempo después, como ya era previsible, la incluyeron como imputada. Imagínense ustedes si hubiera acudido como testigo sin abogado, hubiera declarado y esa declaración lo hubieran utilizado, ¿no? Más allá de que existen vicios procesales, a veces no los argumentan, ¿no? Porque dicen, como fue testigo en ese momento, entonces es válido que utilicen su declaración, y no es así. Ahí hay un vicio procesal que tenemos que advertir siempre. Muy bien, causales para la lectura de declaraciones previas. ¿Cuáles son los documentos prohibidos de lectura en el juicio oral? El auto de calificación de casación 1886-2018 PUNO de junio del 2019 nos
nos trae un tema interesante, ¿no? Si bien es cierto, no es una casación de fondo, habla un poco de la lectura de la declaración previa del acusado, que siempre tiene que ser dada, prestada ante un fiscal y, por supuesto, ante un abogado, ¿no? En compañía de su abogado defensor. Pero, ¿qué ocurría en este caso en específico? La defensa que había interpuesto la casación señalaba que tenía que esta exigencia de concurrencia o debido emplazamiento de las partes debía también valorarse para la lectura de la declaración previa del acusado, es decir, que también haya sido debidamente emplazado a todas las partes, ¿no? Para cuando lo citaron a declarar al imputado, también se le haya notificado al agraviado, se le haya notificado a la Procuraduría de repente, si es el caso, y si eso no ocurría, entonces no se podía leer esa declaración. Entonces la Corte Suprema aclara, pese a que no se trata de una casación de fondo, que esa exigencia de concurrencia o debido emplazamiento de las partes solo rige para el testigo, en tanto que el testigo, pues por supuesto, no es una parte procesal. Entonces, si al testigo, a nivel de fiscalía, a nivel de investigación, lo citaron, pero nunca emplazaron a las demás partes, nunca le notificaron a las demás partes de esa citación, y luego a nivel de juicio oral pretenden oralizar esa declaración porque de repente nunca se le pudo ubicar a ese testigo, no se podría hacer. Ahí, en esa situación, no se puede hacer. Me pasó en un caso, fíjense ustedes, una situación similar, en la cual citaron a un testigo para una fecha determinada, pero oh sorpresa, adelantaron la fecha de su declaración, de la declaración del testigo, 2 días antes. Y en el acta de la declaración dejaron sentado que se hacía el adelanto de su declaración porque iba a viajar el testigo. Nada más, solo eso. No me notificaron tampoco de eso. Solamente me notificaron, por ejemplo, para el día lunes que viene, pero la declaración la hicieron el viernes, ¿no? Este viernes. Y yo, bien creído que, por supuesto, la diligencia se iba a realizar el lunes. Entonces, por supuesto, en esas circunstancias se puede presentar, por ejemplo, una tutela para excluirla o a nivel de juicio oral se puede argumentar que no se puede lecturar esa declaración. En efecto, sí lo hice, puse los argumentos respectivos y, por supuesto, no se pudo valorar ni lecturar siquiera esa declaración previa, precisamente por este artículo. La casación 1072-2016 Huánuco, de mayo del 2017, nos habla sobre la prescindencia de la declaración para un procedimiento de lectura. Ustedes habrán podido observar de repente en algún juicio oral cuando dicen bajo apercibimiento de prescindir de la declaración de determinada persona, ¿no? Es decir, bajo apercibimiento de que si no llega, se va a lecturar su declaración, ¿no? Esa situación, la Corte Suprema lo marca en esta casación, es de última ratio. Esta institución es el último recurso que debe tener el juzgado para poder lecturar una declaración. ¿Y cuál es el procedimiento correcto? Primero se le cita, si no acude, se le hace apercibimiento de ser conducido compulsivamente por la autoridad policial. Si luego de que la autoridad policial lo ha buscado y no lo encuentra, y así precisamente lo hace saber en un informe, por supuesto, documentado, que lo ingresa al Poder Judicial, si esto es así, no se lo ubica, o por ejemplo, esa persona falleció, ¿no? Causales tasadas. Si es que existe esa situación, recién ahí, como última ratio, podrá aplicarse la lectura de la declaración previa. Pero si eso no ocurre, si por ejemplo se le ha citado y no concurrió, y en ese acto, por ejemplo, el juzgado dijo, bajo apercibimiento de prescindirse de su concurrencia y lecturar su declaración, ese apercibimiento, por más que sea emitido por el juez y por más que incluso haya sido aceptado por las partes, esa situación no es válida y ya es un vicio de nulidad evidente. Porque nos dice la Corte Suprema acá, la ley procesal no autoriza percibir con la prescindencia ante la primera inconcurrencia, artículo 379.2 del Código. Su indebida aplicación vulnera el derecho a la prueba.
Entonces, ante la vulneración del derecho a la prueba, si es que ocurre una situación similar, nosotros tenemos todo el derecho de viciar ese acto. La prueba de oficio. La casación 1345-2018 fija precisamente algunos requisitos, o las precisa, ¿no? Los requisitos sobre la prueba de oficio, que se trata de hechos relevantes y oportunamente alegados, que los actos de prueba hayan sido inconducentes, y que se trate de motivos fundados de que permitan adquirir certeza en el caso, ¿no? Sobre este tema en específico, la prueba de oficio, por supuesto, es una facultad, además, del juez, ¿no? No está obligado a incorporar prueba de oficio en el caso. Sin embargo, por ejemplo, en casos de violación de menores, ocurre en algunas situaciones, ha ocurrido en algunas situaciones donde el juez tiene toda la facultad, y es más, yo creo que ahí sí tiene el deber de incorporar como prueba de oficio, si es que el fiscal no lo hizo a su debido momento, el video de la cámara Gesell, ¿no? En esas circunstancias, por ejemplo, se cumplen todos estos elementos, hechos relevantes, que los actos de prueba hayan sido inconducentes. Por supuesto, se trata acá de una prueba fundamental, ¿no? Ese es el pilar de la prueba de oficio, una prueba totalmente importante para el caso. No importa si abona a la tesis del Ministerio Público o a la tesis de la defensa. Lo que importa es que va a esclarecer el caso. Eso es lo único que le debe importar al juez, por supuesto, como ente neutral. Entonces, en el caso de la entrevista en cámara Gesell, si no fue ofrecido, tan solo se ofreció, por ejemplo, las actas, la transcripción como documento, y nunca se ofreció el CD, el video, no podría argumentarse que eso ya habría precluido y ya no se puede incorporar. Incluso si nunca fue ofrecido por el fiscal, el juez tendría en este caso, incluso en específico, el deber de incorporarlo como prueba de oficio, pese a que las partes no lo hayan advertido, para que sea valorado en este juicio oral el video respectivo, ¿no? Porque no tendría sentido un juicio sin evaluar el video de la cámara Gesell de la declaración del menor. Los alegatos finales, ¿no? Bueno, en los alegatos finales sobre el fiscal, el actor civil, el tercero, el abogado defensor y la propia autodefensa, ¿no? Por supuesto, ya después de haberse valorado todas las pruebas y haberse examinado a los órganos de prueba respectivos, cada uno sacará sus conclusiones, ratificará sus hipótesis, incorporará de repente situaciones inadvertidas, hará precisiones, pero siempre tendrá el escenario de los alegatos finales, digamos, desde mi punto de vista, es la parte más importante del juicio oral. Porque ahí tienes que concentrar todos tus argumentos de manera clara y precisa, las partes importantes que ha ocurrido en todo el juicio oral. Y tienes que ponerlos al juez en base a los hechos, en base a las calificaciones jurídicas y a las pruebas que tienes a favor y en contra, y hacer precisamente ese análisis. No como cuento, no como narración, no como la exposición de una novela literaria. Eso, desde mi punto de vista, no debe ocurrir, ¿no? Hay que centrarse en el caso concreto sin hacer un poco de teatro, creo yo. Hay técnicas de litigación oral que por supuesto sirven, son bastante importantes, sobre todo en el tema del interrogatorio y contrainterrogatorio. Ahí estoy totalmente a favor, pero a nivel de alegatos, yo creo que debe predominar el tema de calificaciones jurídicas, la evaluación de la tipicidad y el tema probatorio, ¿no? Como digo, lo ideal es que nunca veamos tipicidad a nivel de juicio oral, ¿no? Eso sería lo ideal, pero sabemos que ocurre muchas veces que hay casos atípicos que llegan a juicio oral, ¿no? Que incluso pasan hasta la Corte Suprema. Hay muchos casos que llegan a la Corte Suprema y que se declaran atípicos, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer esos filtros. A propósito del alegato final del fiscal, hay una situación muy interesante, fíjense ustedes, en la casación 317 de 2018 ICA, que hace una precisión sobre el tema de los alegatos finales del fiscal, que nos dice y nos habla de la acusación oral adecuada y la acusación oral corregida. Y cuando hablamos de una acusación oral adecuada, si hablamos de alegatos finales, ¿no? Nos dice la Corte Suprema que este escenario se da pues cuando el fiscal
tiene la posibilidad y la facultad al momento final de sus exposiciones de formular cambios respecto a pena o reparación civil, acusación oral adecuada. Y cuando se trate de meros errores materiales, se llamará o se llama este acto acusación oral corregida, ¿no? Esta situación incluso ya viene desde incluso el sistema anterior, pero vale la aclaración de la Corte Suprema para este sistema también sobre las posibilidades que tiene el Ministerio Público de formular estas adecuaciones. Bueno, la deliberación y la lectura de sentencia. Fíjense ustedes, hay una situación muy interesante que me ha tocado ver en un caso en específico sobre el tema de la lectura de la sentencia. Fíjense ustedes, sucede que era un caso de uso de documento falso, más de 30 y tantos imputados, y en ese caso, después de todo el debate, bueno, los alegatos, sucede el adelanto de fallo. En el adelanto de fallo, sucede que el juez decide absolver a una parte de los imputados, a un grupo, y condenar a otro grupo, ¿no? Los condenados fueron menos, pero hubieron condenados al final. El problema que fue que en el adelanto de fallo, el juez señaló un nombre en específico como absuelto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Bueno, luego vino la pandemia, porque fue precisamente la lectura a fines de febrero o enero más o menos, a fines de febrero fue el adelanto de fallo. Pero ocurrió pues que vino la pandemia y luego nos notificaron la sentencia, me notificaron la sentencia ya en mi casilla electrónica, más o menos fue eso hace 2 o 3 meses. Y ocurre que al momento de leer la sentencia completa, ocurre que, oh sorpresa, esa persona que había sido mencionada en el adelanto de fallo como absuelto, ya no estaba absuelto, sino que estaba condenado. Y en la sentencia no dice nada, ¿no? Nos notificó al día siguiente una pequeña resolución, un pequeño un pequeño decreto donde señalaba que se trataba de un error material al momento de leer el adelanto de fallo. Por supuesto que aquí ya ha viciado de nulidad precisamente ese acto, por lo menos en cuanto a la lectura de adelanto de fallo de esta persona, ¿no? Porque no es posible que esa persona haya creído firmemente durante meses que había sido absuelto de la acusación y que así había sido ordenado y concluido por el juez, pero al momento de la notificación ocurre que no estaba absuelto, sino que estaba condenado. Esa situación no puede darse, ¿no? No puede haber esa incongruencia y por supuesto eso ya genera un vicio para, a favor de esa persona, por lo menos de esa persona, para que se nulifique esa sentencia y se realice un nuevo juicio oral. Eso es algo que no puede ocurrir, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que las ideas que he expuesto les hayan sido de lo más útiles para ustedes, para lo que tengan previsto realizar. Y muchas gracias, les agradezco por su atención. Y si tuvieran alguna pregunta, estaré gustoso de absolver esas interrogantes. Señoras y señores, se les agradece a cada uno de ustedes la participación esta noche y para cerrar la participación del ponente, el doctor Frank Carlos Valle Odar, agradecemos también la participación de cada uno de los participantes en esta noche. Agradecemos entonces una vez más a cada uno de ustedes a nombre de Access Capacita y invitarles a nuestra próxima sesión y recordarles que deben de registrar su salida al momento de cerrar la transmisión. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan un buen día. Gracias.